Bueno, después de una reflexión apasionada, que he visto que ha habido en los diferentes grupos, pues los coordinadores y coordinadoras han hecho el esfuerzo pues, de sintetizar un poquito. Entonces vamos a ver en pantalla la síntesis y por tanto la dinámica será ir por pregunta, de las 5 preguntas en orden. Lo que vamos a hacer es proyectar en pantalla pues, la mayoría de las explicaciones, aunque no se pueden ver todas en la pantalla, pero luego posiblemente allá en realización seguramente irán bajando poco a poco para que podáis ver lo que aquí se proyectará, pero mientras eso sucede, aquí vamos a analizar las conclusiones. Y por tanto le voy a pedir al grupo 1 y 2 que nos analice la primera pregunta que se concluyó. Antes de pasar a la segunda, si alguien más se deja algo o quiere comentar algo, les voy a preguntar. Y si han dicho algo no solo sobre dónde estamos, sino si hay algo que podemos mejorar, también lo podrán comentar. Y luego pasaremos a la segunda pregunta, grupo 3 y 4. Tercera pregunta, grupo 5 y 6. Cuarta pregunta, grupo 7. Y quinta pregunta, el grupo 8. ¿Vale? Y así llevaremos la dinámica. Hombre, si alguien quiere comentar algo o lo que sea, también puede levantar la mano y con mucho gusto. Digo, la idea es un poco hacer tertulia, pero bueno, en principio son los portavoces de los diferentes grupos, ¿no? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Ok? Venga, vamos a comenzar entonces. Pregunta 1. ¿Cómo determinamos en estos momentos que aquello que trabajamos en las aulas se corresponde con el ideario suscrito por nuestro centro escolar e institución? Por tanto, venga, grupo 1 y 2. Adelante. Perdón, tiene el micrófono. Ah, sí. ¿Ahí? Adelante. Ahí. Sí. Bueno, en nuestro grupo se ha visto que la forma más precisa era el que hubiese 2 profesores en el aula. Uno observando lo que hacía el otro y valorando, siempre evaluando, pero siempre de manera positiva. Eso es lo que se hace ahora. Es lo que se hace y lo que en algunos casos se hace y Okay. lo que creíamos que era lo más eficiente, que es, en los que no se hace para que se haga. Ok. Vale. Era la valoración del grupo. Luego sí que comentábamos que teníamos que tener más coordinación entre los profesores. Dependiendo un poquito del tamaño del centro, pues la coordinación es diferente. En algunos centros es posible hacer coordinación de todas las etapas, pero en otros casos pues era o de ciclo o de etapa, pero no entre etapas. Y veíamos que era importante la coordinación también entre etapas. Y luego, bueno, pues sería mucho más fácil de probar que el ideario y el proyecto van en la misma dirección si lo hemos hecho entre todos, si todos hemos puesto nuestra parte en ese ideario. Okay. Han sido un poquito las reflexiones que hemos hecho en nuestro grupo. Muy bien, ok, muchas gracias. ¿El otro grupo? 2, sí, adelante. No sé si Pregunta 1. Un poco las reflexiones, como no las tengo aquí a mano. Si Ajá. las puede poner. A ver. Sí, pero sin leer, de lo que tú te acuerdes, No te preocupes, tú, venga, de tu ronco pecho. Muy bien. Pues si es sin leer, pues a ver si la memoria la tenemos bien activada a estas horas. Bueno, un poco, siguiendo también un poco lo que ha comentado ella y aportando, pues no sé, diferentes cosas, un poco que vemos que el ideario tiene que estar claro, y muchas veces, pues sí, se explican al principio de los cursos, pues habla de un plan estratégico, de un plan anual, y en él pues se ponen los objetivos que tiene el centro para ese año, y dentro de esos objetivos están los objetivos pedagógicos, ¿no? Se habla de eso en el claustro, se llega a verlo, a visualizarlo, pero luego, claro, en el día a día durante un año, pues no sé hasta qué punto uno tiene siempre ese referente claro, ¿no? Y cuando son los objetivos más palpables que implican a toda la comunidad, por ejemplo, en festejos, si tenemos un objetivo marcado que queremos impulsar la cultura de nuestra comunidad, del pueblo o tradiciones culturales, en esas actividades, por ejemplo, sí tiene uno claro que está impulsando desde 0 hasta los 16 años ese tipo de objetivo, porque participamos toda la comunidad en una determinada actividad, ¿no? En esos casos sí se ve y uno se da cuenta, sí, estamos participando y todos vamos a un mismo objetivo común. Luego, en otros objetivos que también se pueden marcar y que los hemos podido hasta discutir y al final llegar a
una opinión general que sí, que tenemos que llegar a ello, pues vemos que también, bueno, que depende también de las circunstancias de cada etapa muchas veces. Pues una etapa se ve más implicada en ese objetivo y entonces sí lo tiene en el día a día también más claro y otras etapas, por ejemplo la de secundaria, igual podemos estar a veces más enfrascados en nuestro trabajo propio en el aula, en lo que hemos comentado antes, sí. lo que has comentado antes, y eso a veces no te deja ver un poco la realidad y que es interesante muchas veces tener que subir hasta la montaña para volver a ver qué tipo de comunidad estamos creando, ¿no? Y un poco es esa reflexión, ¿no? Que a veces vivimos, y ha contado un compañero la fábula de una canción de Silvio Rodríguez, ¿no? Que a veces, bueno, estamos con dos ojos que miran hacia abajo, trabajando en el día a día. Hay otras personas que cuando ponen los objetivos tienen los ojos mirando hacia arriba, ¿no? Y nos falta a veces también pues, que haya una tercera persona que tenga un ojo arriba y otro abajo, ¿no? Y a veces en el día a día nos falta tener un ojo para arriba y otro para abajo, ¿no? Y un poco esa canción de Silvio Rodríguez, pues yo creo que resume bien lo que a veces ocurre, ¿no? Muy bien, excelente. Yo creo que hemos Muy ido bien, por ahí. muy Seguramente bien. ahora se me han olvidado cosas. Para pero bueno, no haber con leído, la fábula, te has con la acordado fábula mucho, ya me he quedado. Y eso me ha Muy bien, gustado. muy bien, excelente, gracias. Muy bien. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre la primera pregunta. ¿Sí? Adelante. Sí. Y también si algo de mejora sobre eso, adelante también. Sí, sí, bueno, en nuestro grupo, aunque la mayoría de los centros comentábamos que bueno, pues en la medida en que las decisiones son consensuadas, se toman en etapas, se discuten y todas las aceptamos, ¿no? Pues que en la mayoría de los centros confiamos en que la profesionalidad y en nuestros profesionales pues lo hagan luego como lo hemos acordado, ¿no? Sin embargo, en dos centros sí que han dicho que ya tienen en marcha desde hace varios años bueno, pues un sistema de no sé, observaciones, o no sé cómo se puede traducir, BEAC-ETAC, y entran dentro del aula a hacer esas observaciones. Esas observaciones las hacen, bueno, pues, de cosas muy concretas, ¿no? Y aunque al principio el claustro, bueno, pues no tomaba muy bien esas observaciones y las cogía como una intrusión en su trabajo, pues ahora son ellos los que piden realmente porque piensan que es una manera de mejorar su día a día, ¿no? Muy interesante. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Al final, entrar en las aulas es para mejorar, digamos, ¿no? Y que tengamos ese sentimiento es simplemente porque a veces es falta de costumbre, ¿no? Pero realmente eso hace mucho bien tanto al que entra a observar como al que es observado, ¿no? Yo creo que de aquí ambos se pueden aprender, ¿no? Muy bien, muy interesante. ¿Ok? Eso es una mejora muy buena. ¿Ok? ¿Bien? ¿Sí? Ok, segunda pregunta. Ok, vamos entonces. ¿Hasta qué punto, ahora, la metodología, el cómo enseñar, es compartida por todo el profesorado del centro y además es rigurosa? Es decir, está bien fundamentada y alejada de la arbitrariedad. Los grupos 3 y 4. Adelante. Sí, pues, nosotros hemos comentado que en la primera pregunta se hablaba más del qué, ¿no? A ver si se correspondía con el ideario del centro, y ahí había que ver que, a ver, las icastolas, pues tenemos el marco de las icastolas, pero luego que cada icastola tenga su concretado cuál es su proyecto educativo y que realmente todos lo sepan, pues eso se ponía un poco en duda. Pero sí que es verdad que a la hora de hacer las coordinaciones, los trabajos tanto con el profesor paralelo como los trabajos en grupo por ciclo, por etapas, normalmente se suele hablar más del qué que del cómo, qué vamos a hacer, sobre todo en el trabajo del día a día. Y sí que hay luego reuniones de ciclo donde se acuerdan algunas cosas, pero sobre todo se acuerda más qué vamos a hacer, qué vamos a conseguir, pero luego el cómo suele ser un poco más complicado tenerlo claro. Sí que hay grupos de trabajo, por ejemplo, unidos a los proyectos que se están llevando a cabo en las ikastolas. Por ejemplo, en Haurreskuntza pues hay un grupo que está trabajando el marco, con lo que sí que se habla y se toman decisiones de cómo hacer las cosas, no solo de qué.
Y en primaria pues tenemos un plan de mejora, que ahí se habla sobre todo de cómo se tiene que trabajar y también unido a lo que ha comentado Itziar de los ikaskuntza y bilaldiak, pues de entrar en las clases realmente si se está llevando a cabo de una forma determinada, ¿no? Sí que es verdad que cuando entran en tu clase pues lo tienes muy preparadito, pero eso te hace ver que realmente cómo lo tienes que hacer. Entonces luego como formación es buenísima, porque está justo en la práctica. En DBH estamos con el proyecto X y también hay grupos de trabajo donde se intenta dar respuesta a las dificultades que nos propone la nueva metodología, ¿no? Pues, por ejemplo, está muy claro pues, las actividades de integración, pero luego cuando lo llevas al aula dices, bueno, estoy realmente enseñándoles a transferir y entonces, bueno, pues se toman decisiones de cómo hacer las cosas para ver si realmente se consiguen los objetivos que se supone que se tiene que conseguir. Sí que es verdad que muchas veces nos basamos en la confianza en nuestro profesorado y en la intuición de que las cosas se hacen como hemos quedado que se tienen que hacer, ¿no? Con respecto a la rigurosidad, creemos que sí que el tema es, o sea, que trabajamos de forma rigurosa, para eso tenemos los proyectos que han sido trabajados con gente que sabe lo que está haciendo, ¿no? Luego eso te ayuda, si sigues el proyecto, a que realmente se responda pues, basado en que realmente se aprende como está marcado en el proyecto. Vale, muy bien. Ok. ¿Qué más? Elena, sí. Bueno, hemos comentado en nuestro grupo que sobre el cómo, primero tenemos que saber, tener claro el qué queremos conseguir, o sea, cuáles son los objetivos. Y muchas veces esos objetivos, si hay un plan pedagógico, puede haber el plan, lo que ha dicho Richie anteriormente, que hay un plan pedagógico, marquemos unos objetivos, tanto de toda la ikastola como de etapas, vamos marcando, pero hay muchas veces el diario ese del qué hacer, igual lo podemos tener claro, pero ese cómo, esa reflexión pedagógica no lo hacemos por falta de tiempo, porque no nos organizamos bien, porque no dedicamos espacios y tiempos a ello. Y en ese cómo, sí, muchas veces nos guiamos por el material o hacemos simplemente un acto de fe, que he leído por ahí arriba, un acto de fe de decir, bueno, pues yo sí sigo este material, pero el material sí nos ha ayudado mucho a hacer ese cómo, pues a coordinarnos y a hacerlo de la misma forma, pero igual funcionamos mucho por etapa, no tenemos ese cómo conjunto en todas las etapas, que es lo que queremos conseguir. Ese perfil se desdibuja un poco en las diferentes etapas y no hacemos todos a una para que ese cómo sea conjunto. En DBH sí que han comentado que bueno, gracias al material de X, pues bueno, sí que la coordinación pedagógica o la forma de hacer o el cómo ese sí que se ha conseguido un poco en esa etapa que sea común y que todos vayamos remando en el mismo barco y de la misma forma, pero que todavía tenemos que hacer un poco la coordinación pedagógica en todas las etapas y marcar unos objetivos para que ese cómo de clase, de cómo lo estoy llevando yo en clase, pues para que podamos seguir adelante y hacer mejoras, pequeñas mejoras constantes, ¿no? Bueno. Y lo de también que hemos comentado, lo que Andone ha comentado, lo de eso de entrar o comentar o esa reflexión que puedo con un compañero o una compañera que está en mi mismo nivel, que muchas veces está costando, en algunas ikastolas ya se está haciendo, pero que está aportando mucho. Y no sé si me habría olvidado porque no veía lo que decíamos. Sí. Y luego la importancia de la evaluación, que no la tenemos que dejar la evaluación al final, sino que si sabemos qué es lo que queremos conseguir y cómo, pero sabiendo eso, qué es lo que le vamos a evaluar al alumno y cómo lo vamos a hacer. La evaluación, la importancia de la evaluación. Y esas pequeñas mejoras. Y luego la profesionalidad, que es muy importante, y la pregunta ponía eso de a ver si está fundamentado, que muchas veces si hacemos esa reflexión sobre la fundamentación de nuestra profesionalidad, si sabemos de verdad cómo aprende ese niño o niña, cuál es su evolución, cómo lo hace, pues podremos guiarle o podremos acompañarle en
en la enseñanza-aprendizaje podemos acompañarle mejor. Y en esa profesionalidad pues nos entra a veces el vértigo de verdad, yo lo sé hacer bien. Creo que... Muy bien. eran esos. Ok, muy bien. Salen cosas muy interesantes sobre la metodología y a veces el tema de coordinación incluso entre etapas, ¿no? Que es un tema que dices, cuando lo analizas así, digamos, sin toda la historia, sino simplemente desde un punto de vista técnico, dices, ¿por qué cambia tanto la enseñanza de una etapa a otra, ¿no? Si es el mismo alumno, es más, hace 3 meses pues tenía simplemente 3 meses menos de edad y ahora tiene 3 meses más de edad y de repente le cambiamos todo el panorama, ¿no? Y parece que de infantil a primaria cambian de escuela, ¿no? Y luego cuando acaban en primaria y llegan a secundaria, parece que cambian de planeta, ¿no? Y dices, ¿pero por qué si es la misma escuela, digamos, ¿no? ¿Qué ha pasado si es el mismo perfil, ¿no? Y por tanto son una serie de inercias que en realidad pues requieren esa reflexión pedagógica como para irlas coordinando, ¿no? Y las visitas pedagógicas son interesantes porque incluso nosotros recomendamos que incluso sean interetapas, porque cuando yo voy a ver lo que hace un docente de otra etapa, si nos hemos puesto de acuerdo, pues lo importante de las visitas pedagógicas no es tanto hacer la visita, sino con qué criterio observamos y qué vamos a observar allá. Por tanto, toda visita siempre requiere un acuerdo previo, ¿no? Y si hemos consensuado previamente, por tanto, yo puedo observar lo que hace un profesor, una profesora, un maestro, una maestra de otras etapas, diferente de la mía, y así me fijo menos en el contenido y me fijo más en lo que hace, digamos, ¿no? Y le puedo dar una retroalimentación. Y también ayuda pues a ir generando un consenso entre las diferentes etapas, ¿no? Muy bien. No sé si hay algo más que alguien quiera comentar sobre esta pregunta o sobre alguna mejora concreta. ¿Bien? ¿Sí? Ok. Pasamos a la pregunta 3, que decía hasta qué punto aquello que evaluamos al alumnado y cómo lo evaluamos, pues se corresponde, ¿no? Con los objetivos educativos y con el tipo de ciudadano que queremos conseguir, o sea, con el perfil de salida, ¿eh? Por tanto, grupos 5 y 6, adelante, por favor. Bueno, en nuestro grupo un poco hemos estado hablando que todavía vivimos la evaluación como un certificado de nuestro trabajo, ¿no? Que se vive bajo presión y que hay presión de la siguiente etapa, presión de unos objetivos a conseguir, presión de los padres, presión social, que si realmente evaluáramos según los principios que en cada una de nuestras ikastolas rigen, lo tendríamos que tomar con mucha más tranquilidad, pero todavía lo vivimos de esa otra manera, ¿no? Que evaluamos más los contenidos todavía pues, que las competencias, porque nos resulta más fácil, más cercano, y que tendríamos que cambiar la manera de concebir la evaluación en sí misma, ¿no? ¿Para qué sirve la evaluación? Si es inicio o final, según qué evaluamos, etcétera. Y como última conclusión también, y ha salido en la charla anterior, pues el tema de la evaluación exterior, ¿no? Pues las evaluaciones que marcan las administraciones, pues que en realidad no le vemos que tengan ninguna utilidad, ¿no? Que es mucho más interesante la evaluación que hacemos en el día a día, mucho más amplia y desde una observación, ¿no? Y yo creo, bueno, no creo que se me ha olvidado nada, pero puede ser que sí. Muy bien, excelente, gracias. ¿Qué más? A ver, pues no sé, por decir algo nuevo, en mi grupo, por ejemplo, se nos ha planteado la idea de que la evaluación, ¿por qué la tenemos que hacer nosotros únicamente, ¿no? Y es la idea de implicar al alumno, bueno, si se implica al alumno en su propio proceso de aprendizaje, implicarle también en su propia evaluación y, bueno, dar pasos en ese sentido, ¿no? Ayudarle al alumno a autorregularse, a autoevaluarse y, bueno, también hemos hablado de la evaluación, no sé cómo se dice, estigarría. Bueno, eso es un poco como comentaba ella, ¿no? Que es el inicio, es el final, la evaluación y que bueno, que seguramente los cambios o la innovación educativa, aunque parezca que empezamos a hacer la casa por el tejado, muchos el inicio está ahí, ¿no? En cambiar la evaluación. Pensábamos que cambiar la evaluación puede cambiarlo todo, ¿no? Que ahí está el inicio de todo. Correcto, sí. Sí, de hecho la evaluación, y por eso está hecha así la pregunta, está concebida como un espejo de los objetivos que yo pretendía, ¿no? Porque al final la evaluación formativa no es tanto a ver qué nota te pongo, sino qué tanto has avanzado de lo que yo pretendía que aprendieras para decirte cuál es tu siguiente paso como alumno o alumna, ¿no? Y por tanto, pues es un espejo. Y es verdad que
cambiando la evaluación, de alguna manera obligamos a cambiar muchas cosas de la metodología, ¿no? Y por tanto es un buen inicio, ¿no? ¿Esto se hizo como diagnóstico o como mejora? Como mejora. Como mejora. O como bueno, un poco de las dos. Ok. Pero esa es la idea, ¿eh? Va para acá. El tema es este, ¿eh? Ok, muy bien. Ok, no sé si alguien más quiere comentar algo más sobre el tema de la evaluación. Sí, sí, con respecto a la evaluación, en nuestro grupo hemos comentado que sobre todo en la ESO con los materiales de EQI pues ha ayudado mucho para la evaluación de las competencias. Con eso del 60-40, que ayuda bastante, que están los indicadores bastante fijos, pero todavía estamos francamente en pañales en la evaluación de las metadisciplinares. Ahí estamos totalmente perdidos y todavía nos queda muchísimo camino. Entonces creemos que en eso tenemos que trabajar mucho. Y luego trasladar eso también a primaria, que en primaria es un poco más, que depende del grupo que tengas de profesores, cambia bastante, no es tan riguroso. Ok. El tema sobre todo de las competencias metadisciplinares es que, como decíamos en la charla, es muy difícil que esto lo haga un solo docente, porque no tenemos el tiempo suficiente a nuestros alumnos como para poderles evaluar estas metadisciplinas. Entonces, no nos queda más remedio que hacerlo en equipo. Y es parte de este trabajo, digamos, sistemático, ¿no? De tal manera que la idea sería que todos pudiéramos recoger evidencias de nuestros alumnos, entre todos, y entonces sí que tendríamos evidencia sólida de cómo está avanzando en esas metadisciplinas. Claro, esto obliga a ponernos de acuerdo, generar criterios de evaluación comunes, instrumentos que también sean comunes, un sistema de observación y registro muy ágil, de tal manera que no nos ocupe tiempo, y luego que la tecnología nos ayude para poder luego tener pues, posiblemente algún tipo de documento donde explique cómo está cada alumno, dónde estaba y cuál es su siguiente paso, ¿no? Y esto, bueno, esas son cosas que se pueden ir trabajando, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Sí, adelante. Una última cosa sería también lo atados que seguimos estando a un calendario de fechas de evaluación, ¿no? Y que eso a veces también pues limita el desarrollar bien tus objetivos didácticos, ¿no? Y muchas veces hay que terminar la evaluación el día 5 a las 4 de la tarde. Y puede ocurrir que dices, mira, yo con una semana más seguramente voy a desarrollar esta competencia que había definido para que mis alumnos lleguen a obtenerla, y si me limitas al día 5, seguramente pues no llego a que ellos hayan desarrollado esta competencia. Claro. Y yo creo que hoy en día también tenemos herramientas tecnológicas para comunicarnos con los padres, o si ellos son los realmente interesados en conocer el desarrollo del estudio de sus hijos, pues para decir, bueno, yo no te daré el día 5, pero estamos terminando un poco de desarrollar estos objetivos y te podré dar la información el día 12. Pero eso todavía, yo creo que todavía es ciencia ficción y vivimos tan atados al día 5, tienes que terminar, y entonces metemos la churrera y venga, y tenemos que terminarlo como sea, y a veces como sea es terminarlo medio bien, que es medio mal, ¿no? Y entonces, claro, tú terminas y no, ya he terminado, sí, has terminado, y medio bien, ¿qué es? Pues es medio mal, ¿no? Y se podía mejorar, sí, con otra semana seguramente mejoraríamos, pero claro, es que la siguiente unidad también hay que empezarla, ¿no? Yeah. Y eso también yo creo que nos limita muchas veces, ¿no? De decir, joder, a ver, ¿para qué estamos enseñando, no? Estamos enseñando para terminar materiales, para terminar todos los objetivos que nos marca el currículum. Entonces, esa reflexión también de, tenemos unos currículos tan extensos que ninguna administración yo que conozca no se atreve a decir, bueno, vamos a recortar un poco. Y siempre ocurre esto. Siempre al final los materiales también tienen que responder a todo el currículum oficial y nos sobran actividades porque no llegamos, es que no se llega. Entonces, claro, eso también hay que, yo creo que desdramatizar un poco estas cosas de que hay que terminar para el día 4 o para el día 5 y bueno, ¿qué queremos obtener? ¿Terminar objetivos y dando todos los contenidos, o queremos que cuando termine una cosa se termine bien, reflexionando, dándonos cuenta de lo que hemos hecho bien, de lo que podemos mejorar para el siguiente? Y ahí yo creo que sí tenemos también un cierto recorrido por hacer, ¿no? Los profesores y la comunidad entera. Correcto. Y los padres también, darse cuenta de que bueno, estas cosas van cambiando y deberían cambiar también, ¿no? Correcto, sí. Muy bien. Sí, ahí el perfil de salida también ayuda, porque ayuda a lo que se llama la priorización de contenidos. A veces el problema de la evaluación no está tanto en la evaluación, sino en querer enseñar tantas cosas y
Y entonces al final acabas dando una embarrada de todo, pero ¿cómo priorizamos? Entonces ahí volvería a aparecer el perfil de esa ley y decir, bueno, pues a algo le vamos a dar más profundidad, a otras cosas menos, de tal manera que sí que nos alcance más el tiempo, ¿no? Pero es verdad que esto hay que trabajarlo otra vez no solo, sino en conjunto, ¿no? Muy bien. Ok, ¿sí? Pasamos entonces, pregunta 4. Decía, ok, ya hemos preguntado sobre los objetivos y contenidos, sobre la metodología, sobre la evaluación. Ahora, ¿hasta qué punto adecuamos, que esto también influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hasta qué punto adecuamos la organización escolar en estos momentos y las competencias que pedimos a los docentes en función de la metodología adecuada para cumplir con los objetivos educativos que nos proponemos y no al revés, ¿no? Adecuando la metodología pedagógica a la organización y los docentes que tenemos. Ok, grupo 6 y 7. Sí. Bueno, en nuestro grupo coincidíamos que si organizamos o si adecuamos nuestra organización escolar a la metodología y no al revés, ¿no? Pues si elaboramos planes de formación, adecuamos espacios conforme a la metodología y no tanto pues, implantar una metodología o un proceso innovativo teniendo en cuenta nuestra estructura. Okay. Sí hacemos esa diferencia. Sí que es verdad que siempre que pongamos en marcha o ponemos en marcha un proceso de innovación, siempre pues, tenemos en cuenta que el profesorado que va a poder liderar ese proceso de innovación no va a frenar o por lo menos vaya a poder liderar. Entonces, sí teníamos bastante claro eso. La verdad que ha sido un punto que estábamos bastante de acuerdo en eso. Muy bien. No ha salido mucho más. Ok. Los demás grupos, ¿algo más al respecto del punto 4? ¿Si alguien quiere comentar algo? Sí. Nosotros no estábamos tan en nuestro grupo. La importancia de lo que hemos comentado antes, si tenemos un plan estratégico, pedagógico y tal, ese plan para llevarlo a cabo que hay que dedicarle esos espacios y esto, pero muchas veces la organización o lo que es, sí, igual organizamos reuniones, ponemos eso para llevarlo a cabo, pero muchas de las reuniones que se llevan a cabo por falta de que igual nos ha marcado el objetivo claro de esa reunión, se está hablando de ese diario de organizar, me acuerdo que el ejemplo que se ha puesto en nuestro grupo, de organizar los carnavales y le dedicamos media hora de la reunión a esa coordinación y si estábamos hablando de evaluación, teníamos en el plan de ese año que queremos dar unos pasos más en lo que es evaluación formativa, pues se nos pasa y lo dejamos para lo último. Eso sí que ha salido. Entonces, definir bien los objetivos, esos objetivos de ese plan anual, qué pasos o qué mejoras tenemos que hacer y luego entender en la evaluación como un proceso continuo que queremos también para nosotros. Evaluarnos y de verdad si marcamos esos espacios, la coordinación, el objetivo de esa reunión, llevarlo a cabo y llegar a conclusiones en esa reunión. Que no quedemos, pues hemos hablado mucho, pero no lo hemos hecho. Muy bien, muy bien. Por tanto, estamos viendo aquí que se necesitan dos condiciones, ¿no?, para la innovación, que es lo que hemos estado hablando. O sea, una tiene que ver con la manera en cómo estructuramos los procesos de innovación y tener un plan, ¿no? Tener un plan es muy importante porque genera urgencia por el cambio, porque nos permite centrarnos y enfocarnos y no dispersarnos. Y luego espacios, estructuras, tiempos optimizados donde se puede hacer ese trabajo y pensar siempre también en la infraestructura y el propio desarrollo profesional dentro de esa propia innovación. Y la vuelta a la pirámide que has comentado tú. Sí. Que esa innovación no venga dirigida solamente desde arriba, sino que sea algo que surja del propio... Que surja, que siempre la innovación, que no sea porque nos lo han impuesto, hay que hacer esto, sino que sea una necesidad que muchas veces igual sí lo ha forzado algo exterior o es el mismo líder pedagógico, el liderazgo pedagógico, pero que al final que sea compartido ese liderazgo. Eso es. Muy bien. Okay. Muy bien. ¿Sí? Ok, última pregunta. Venga, entonces, esta es un poquito diferente, como habéis visto. Por aquí se trata de reflexionar, bueno, todo eso está muy bien, pero hay ciertas condiciones que tenemos de la práctica y por tanto sería ingenuo no tomarlas en cuenta, porque toda innovación se desarrolla en unas condiciones concretas de trabajo. Entonces, la idea era un poquito reflexionar en esos momentos qué condiciones tenemos en nuestros centros, más o menos, y dividido en 4 aspectos: condiciones de cultura organizativa, es decir, la manera en que nos comportamos, lo que nos valoramos unos a otros; recursos,
de todo tipo, materiales y funcionales, cuestiones de competencias docentes e incluso cuestiones del contexto, el tipo de familias, la administración, etc., ¿no? Entonces, bueno, grupo 8, a ver la reflexión Sí. y luego si alguien quiere agregar. Bueno, ha aparecido el condicionante estrella, el tiempo, que no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para colaborar entre los profesores. Entonces sí que se ha propuesto como aspectos a mejorar, pues que sí que el poco tiempo que hay, pues que se utilice de una forma más adecuada, ¿no? Sí. Igual crear estructuras más colaborativas, más de reflexión, más basadas en la observación de práctica de aula, un poquito temas que ya han salido. Muy bien. Otro condicionante pues, son los recursos, que todas las ikastolas no están en las mismas condiciones, no tienen los mismos recursos de espacio. Okay. Sí que hay ikastolas que se han dado cuenta que el espacio obviamente te condiciona mucho la práctica de aula, pero claro, si tu espacio es el que tienes, no puedes sacar más metros pues donde no hay, ¿no? Entonces eso es un condicionante importante. Okay. El trabajar por áreas condiciona mucho. En algunas ikastolas han empezado a trabajar por proyectos interdisciplinares, con lo cual ganamos tiempo, ganamos evidencias, porque podemos recoger evidencias de metadisciplinares de forma mucho más eficaz. Presión externa, un condicionante clave. Evaluaciones externas, sobre todo las censales, porque las muestrales pues no dan tanta presión, pero las censales, y si siempre te toca la misma, porque te toca en cuarto, segundo de BH, pues es un condicionante. Y luego las pruebas externas no miden todo lo que se hace dentro del aula. Y bueno, pues hay un poquito de frustración también. Presión de otras etapas, pues a primaria le ejerce presión, a HH parece que no le ejerce presión nadie, pero sí a primaria, secundaria bachillerato y bachillerato, pues selectividad, etc. La presión de los padres ha aparecido también, pero se ha visto también como una ausencia de formación de padres, ¿no? Entonces sí que hay ikastolas que han empezado a formar a los padres pues cuando han cambiado modos de evaluar o formas de trabajar dentro del aula, que al principio les ha costado entenderlas, pero que ahora agradecen de alguna manera y como comparten esa metodología, bueno, pues todo funciona como mucho mejor y mejora el proceso de aprendizaje. Muy bien. Más zona de confort. Hay profesores que no quieren salir, están muy cómodos en la zona de confort. No hablaban tan solo de profesores que llevan muchos años en práctica, sino puede ser un profesor que acaba de entrar en el sistema. Entonces es muy difícil salir de esa zona de confort, pero bueno, una vez que se sale es como que se enciende la chispa y parece que todo fluye más, ¿no? Y luego como punto culminante, pues hay falta de formación en el liderazgo pedagógico, ¿no? Sí que es necesario reforzarlo, cambiar igual algunas funciones, que se está centrando igual demasiado en la parte administrativa más que pedagógica. Hablamos de la figura del coordinador de etapa, ¿no? Que sí que sería un poquito responsable de asegurar la coherencia de la metodología entre las prácticas de aula. Eso es. Muy bien, excelente. No sé si hay alguna cosa más de este último, algún condicionante más que estáis enfrentando. Sí. En nuestro grupo se ha comentado también la cultura que hay de miedo al error, ¿no? Entonces, que pues hay que difundir la cultura de que es bueno equivocarse porque quiere decir que estás trabajando en algo. Exacto. Y que en realidad con los profesores hay que aplicar la misma forma de trabajar que estamos acostumbrados a utilizar con los alumnos. Que les decimos que tengan claro los objetivos que quieren conseguir, que se pueden equivocar. Luego también muchas veces a la hora de hacer cambios organizativos pues se hacen cambios de agrupamiento de profesores porque tienen cogidos ya ciertos vicios y para que la cosa cambie pues tienes que cambiar el grupo de profesores, que es lo mismo que aplicamos con los alumnos. Entonces todo lo que tenemos claro que tenemos que hacer con los alumnos tenemos que aplicarlo también en el claustro de profesores, poner que se pongan los objetivos concretos, aplicar mejoras concretas y hacer un seguimiento pues pudiendo tener derecho a equivocarse, ¿no? Eso es, muy bien. Si os fijáis, muchos condicionantes a veces son paradigmas, ideas que tenemos en la cabeza, tótems que hemos tenido ya toda la vida, pero que posiblemente podríamos realmente superarlos, ¿no? El tema de los horarios, que parece una constante, pero podría ser una variable. El tema de los espacios, los pasillos, otros espacios escolares que a veces no se utilizan tanto que podemos utilizar, el tema a veces de miedos que tenemos y que al final lo hacemos y no pasa nada. Aquí hay un ejemplo muy interesante, es decir, ¿en qué etapa usualmente se dice que es donde están los maestros o maestras más innovadores?
¿En qué etapa educativa? En infantil, ¿no? Preguntando eso, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué? ¿No? Pues que se les da más formación. Y dice, no, me decía una maestra, no, yo creo que, yo sé por qué me decía una maestra infantil, me dice, es porque si nos equivocamos, los niños nos siguen queriendo. O sea, no se dan cuenta. Entonces tenemos menos miedo a equivocarnos, porque no pasa nada, ¿no? Y entonces lo haces una vez, otra vez, y luego ya te sale bien. Claro, en primaria eso ya no es así porque se empiezan a dar cuenta. En secundaria te saltan a la yugular si te equivocas. En bachillerato ya ni te digo. Y entonces cada vez vamos siendo más conservadores, un poco por ese miedo. Cuando el miedo no tiene que ser porque es un aprendizaje y algún día tenemos que comenzar a hacerlo, ¿no? Y por tanto, yo creo que lo que vemos aquí, condicionantes, por eso le ponemos así. Los condicionantes no impiden la innovación, sí, la condicionan. Y muchos de ellos no se pueden cambiar de la noche a la mañana, como hemos visto aquí, y otros son más ideas que sí que podríamos trabajar en conjunto, ¿no? Muy bien, ok. No sé si hay alguna cosa más. Sí, sí. El reconocimiento. Bien. Que es un punto que ha salido en nuestro grupo, la importancia de ser buenos profesionales. Cada uno tiene que ser buen profesional y irse formando, pero también el reconocimiento, que no es lo mismo el que hace que el que no hace. El que tira del carro que el que no tira. Y no es lo mismo, y aparte de eso, que todos tenemos detectados qué personas son las que hacen y es a las que más se les pide encima. Sí. O sea, sí es un condicionante y aquí sí hay una labor nuestra, ¿no? De generar una cultura de, digamos, reconocer las prácticas efectivas, ¿no? Y las prácticas que hemos consensuado y que eso internamente se pueda reconocer, que las familias también se den cuenta, pero también incluso ir fuera. Ir fuera ayuda mucho. Yo he conocido colegios que tenían dudas sobre lo que estaban haciendo, que yo veía que era muy bueno, hasta que comenzaron a venir centros a visitarlos. Ya se les quitaron las dudas, ¿no? Porque bien, si alguien viene será porque... Y sí que estaban haciendo bien, pero tenían dudas, hasta que por fin salieron fuera y entonces comenzaron a tener visitas, ¿no? Yo creo que es bueno también esa parte de reconocimiento y internamente, obviamente en el consenso, poder ir reconociendo pues, aquellos docentes que están incluso hasta con categorías profesionales. Yo he visto centros que se les puede dar formador de formadores o maestro de o experto en y por tanto servir un poco de mentor de otros. O sea, este tipo de estructuras colaborativas también son interesantes para reconocer, ¿no? Muy bien. Muy bien. ¿Algo más en general quieran decir? ¿Alguien más quiere comentar alguna cosa de lo que se reflexionó? ¿Algo que se haya quedado en el tintero que alguien quiera comentar? A ver, ¿por qué esas preguntitas? Detrás hay un hilo conductor de todo, seguramente lo habéis notado, ¿no? Que es, o sea, está preguntando sobre cómo se fundamenta la práctica educativa, ¿no? Desde el inicio. O sea, estás tomando en cuenta, primera pregunta, estás tomando en cuenta el perfil ese del alumno, luego estás tomando en cuenta para qué haces lo que haces y cuáles son los objetivos y contenidos, la metodología tiene un fundamento detrás, ¿no? y tiene que ver con el alumno que quieres formar, la evaluación tiene que ver con el alumno que quieres formar, o sea, está preguntando sobre el sentido que tiene, ¿no? Y a veces era un poco para ver, por eso decía, era un test de liderazgo pedagógico, porque el liderazgo pedagógico tiene que ver con cómo le damos sentido a lo que hacemos, ¿no? Y que las innovaciones no sean simplemente modas o decisiones arbitrarias, sino que estén basadas y fundamentadas. Y eso en la innovación es clave. Clave porque los que hacemos las cosas tenemos que entender por qué las hacemos y cuál es el sentido que tiene, ¿no? Y entonces este era un poco un test para un poco que todos fuéramos conscientes de dónde andamos y el proceso de mejora, que tiene que ver con, como ya habéis visto, las ideas que habéis dado de sistematización, de estructuración de las cuestiones, de tener un plan, de desarrollar una cultura de trabajo colaborativa. Un poco esa es la idea, yo creo que ya vais para allá, ¿eh? Yo creo que, y por tanto, pues nada, felicitaros por la reflexión hecha hasta ahora. Muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, gure aldetik benetan eskertu. Bai, Federico, gracias Federico por esta mañana. Yo creo que, bueno, a todos nos has hecho el clic ese, o por lo menos nos has hecho poner en práctica esa práctica reflexiva, ¿no? Zuei, hain denbora motzien
tita planteatu nien beraiei, eta tita erantzun zidaten, eta ikusten duzu ze erantzun eman duten baita, orduan eta noski, zuei baita. Hemen gaur parte hartzegatik, 2-3 ohar, bukaerako hitz batzukin itxi aurretik. Bat, komentatu dut, esan dut nola Ereduk eta Tolosako ikastolak piloto gela bat jarriko duten, materiala jarri dugu hemen kanpoan, ikustean nahi duenak hor dauka baita. 2, ebaluazio horriak banatu dira taldeetan, orain, bai Mari Carmen, bai Arantxa egongo dira horiek jasotzeko, orduan tarte bat nahi baldin baduzue orain tita nire hitzak esan bitartean joan betetzen, eta gonbitea luzatu biharko baita. Bihar espazioen inguruan jardungo gara, matrikula ona izan da, hasiera batean gela bat hartua genuen kopuru batentzat, eta azkenean beste gela bat hartu behar izan dugu, matrikula aldetik ere handitu delako, jakin gela handia dela baita, eta matrikula oraindik irekita dagoela eta aukera dagoela, bai Rosan Bosch edo Aitor Aspe entzuteko, eta esandakoa, Federikoren ondorioak edo laburtzea zaila da, ez? Baina, hitz batzuk. Ikaskomunitatea, kooperazioa, ekipoa, lidergo pedagogikoa aipatu dira, eta praktika gogoeta eta praktika berritu eraldatzeko. Eta, esandakoa, eskerrik asko, eta bihar arte, espero.